Mamacita, 12:35 de la tarde, México, Ciudad de México, 4 de febrero 2021. 90 años con 13 días. Y estamos leyendo el libro de Mateo. Ya leímos en el video anterior del versículo 33 al versículo 58 del capítulo 13. ¿Verdad? Del libro de Mateo. Vamos a pedirle a Dios que guíe estos comentarios. Padre Santo, con todo respeto, te pido guíes los comentarios que voy a hacer de tu palabra y me des el entendimiento espiritual para comentarlos correctamente. Te lo pido en nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, ya leímos la parábola, la parábola de la levadura, el uso que Jesús hace de las parábolas. Jesús explica la parábola de la cizaña. Se lo explica a sus discípulos, porque ellos le dicen, oye, pues explícanos, no le entendimos bien. ¿Sí? La perla de gran precio, el tesoro escondido, la red, tesoros nuevos y viejos, y Jesús en Nazaret. Podemos empezar con el último pasaje, Jesús en Nazaret. Entonces Jesús va a su tierra, a Nazaret. Les enseñaba en las sinagogas de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ya lo señalaban, ¿no? Pues sus milagros. Sí, le enseñaban, pero digo, los mismos que vivían en el pueblo, que lo conocían, lo conocían, de ahí era, Nazaret, ¿no? Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y venido a su tierra, en Nazaret, les enseñaba en la sinagoga de ellos, a los judíos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Ellos ya estaban viendo los milagros, ¿verdad? Sus vecinos del pueblo, ¿no? Que lo conocían. Y ya estaban viendo cómo hablaba, ¿no? Cómo predicaba. ¿Y qué decían? ¿De dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Entonces lo conocen. ¿Sí? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Y entonces al final del pasaje, en el versículo 58, dice, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Que no creían en él, porque pues ahora sí que donde había andado no lo conocían, pero ahí era su pueblo, ahí nació, ahí creció, y su padre era José y su madre María y sus hermanos. Y cuando regresa, dicen que quién era él, tanta sabiduría que tenía,
sí, que andaba predicando y haciendo milagros. y haciendo milagros, siendo que él era un hijo de José y María. Sí, ahí dice, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Pues no creían en él, Sí, por eso pues se comportaban como necios, ¿no? Aún viendo, no creían en él. Por eso no hizo milagros, ¿verdad? Por su incredulidad. No hizo muchos milagros, ¿sí? No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. No le creyeron, no creían en él, ¿verdad? Son situaciones que el mensaje es de que ni viendo creyeron. Ahorita me acordé del pasaje, ¿no? Cuando saca los demonios, ¿no? ¿Sí? Que es en el capítulo, aquí está, en el capítulo 8, ¿verdad? Que toda la ciudad le rogó a Jesús que se fuera. Otro ejemplo de que pues aún viendo y sabiendo quién es y todo, sabes que no te queremos. No eres bien recibido aquí. Qué fuerte, ¿no? Entonces, la parábola de la levadura, ¿sí? Que como aquí es el mensaje. El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina. Entonces, hasta que todo fue leudado, hasta que la levadura, poco a poco, se fermentó, ¿verdad? Fue creciendo. Exactamente. Entonces, por eso pone esa similitud. El reino de los cielos es semejante a la levadura. Porque van creciendo poco a poco. La gente le va creyendo que le anda predicando en pueblos donde a veces lo escuchan, ¿no? Sí, de que como una porción tan pequeña de la levadura va haciendo su efecto y poco a poco, ¿verdad? Sí, Va reaccionando la harina con la levadura. Poco a poco, 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 poco a poco. Así es el recibir a Cristo, ¿no? El creer en Jesucristo. Ya lo recibimos, ya lo aceptamos, ya tenemos la semilla, ya tenemos la levadura y poco a poco, poco a poco, poco a poco, sí, poco a poco, poco a poco, a través de la Biblia. a través de la Biblia, de la lectura, de estarnos alimentando, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces, aquí la parábola de la red. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que hace Dios. Manda a su Hijo para que predique la palabra, para que predique su palabra, su mensaje, ¿no? Jesucristo. Él lo predica, ¿no?
pero es como una red. Ya echaste la red al mar, recoge toda clase de peces, ¿no? Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan fuera. Así es lo mismo, ¿no? Unos van a escuchar, van a aceptar a Jesucristo, van a creer en Él. Y otros no van a creer. ¿Sí? Es así. Él les habló. Él aventó la red. Pero, pues, no todos quieren estar en esa red. Entonces, nada más te quedas con lo bueno. Y sentados recogen lo bueno en cestas. ¿Sí? Los pescados buenos los ponen en una cesta. Y lo malo los echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los buenos, de entre los justos, de entre los que creyeron en Jesucristo. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Se van al fuego eterno, al infierno, los que no creyeron en Jesucristo. Vamos a quedarnos con este pasaje. Asimismo, el reino de los cielos es como una red. ¿Sí? Es semejante a una red, que echada en el mar recoge toda clase de peces, y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los buenos, de entre los justos, de entre los que creyeron en Jesucristo. Y a los malos los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Casi nada, ¿verdad? Bueno, mamacita, entonces terminamos con el capítulo 13 del libro de Mateo, ¿sí? Y gracias por tu atención y gracias a Dios.